Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zulima Milagros Figueroa Roblero. Estudio en la Universidad Autónoma de Chiapas, la licenciatura en Justicia Social. Unidad de competencia que abordaremos es Historia de los Derechos Humanos. Mi asesora es la licenciada Diana Leslie Mendoza Robles, Motocintla, Chiapas, a 17 de abril del 2025. Los derechos humanos no surgieron de un día para otro. Son el resultado de miles de años de ideas, luchas, reformas y aspiraciones humanas, desde la filosofía griega hasta los tratados internacionales actuales. La historia de los derechos humanos es también la historia de la humanidad. El surgimiento de los derechos humanos frente al ejercicio del poder absoluto. Iniciamos en la antigüedad clásica, donde en Grecia y Roma surgieron las primeras ideas sobre ciudadanía, leyes y deberes, aunque limitadas a ciertos sectores, sentaron las bases del respeto a ciertos derechos básicos. En la Edad Media, el pensamiento religioso y filosófico abordó temas como la libertad espiritual, la justicia divina y el uso de la razón para distinguir el bien del mal. Más adelante, en los siglos XVII y XVIII, con la Ilustración y las revoluciones liberales, surgieron los derechos de la primera generación, civiles y políticos, como la libertad de expresión, la propiedad privada y el derecho a elegir gobernantes. En los siglos XIX y XX, con la industrialización y la desigualdad creciente, se exigieron derechos sociales como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, dando lugar a la segunda generación. Después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron los derechos de tercera generación o de solidaridad, como el derecho a la paz, al desarrollo y al medio ambiente sano. Hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, surgió la propuesta de una cuarta generación centrada en los derechos de los animales y seres no humanos. En la era digital actual, emergen los derechos de quinta generación como la protección de datos, el acceso a Internet y la ciberseguridad. Documentos históricos de naturaleza jurídica sobre derechos humanos. La revolución de los derechos humanos también está marcada por documentos clave que sentaron precedentes y límites al poder. En 1215, en Inglaterra, la Carta Magna estableció por primera vez que incluso el rey debía respetar ciertas leyes, como el debido proceso. En 1628, la Petición de Derechos reafirmó derechos individuales y el juicio justo, prohibiendo castigos crueles. Durante la Ilustración, pensadores como Locke, Rawls y Voltaire defendieron el uso de la razón y el respeto a la libertad, la igualdad y la propiedad. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos proclamó derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia reconoció que todos los seres humanos tienen derechos naturales que en el Estado debe respetar. A lo largo del siglo XIX surgieron movimientos como el abolicionismo, que luchó contra la esclavitud, y el sufragismo, que exigió el derecho
al voto para las mujeres. En México también hubo importantes avances. En el año 1814, la Constitución de Apatzingán introdujo principios democráticos. En 1824 se estableció la primera Constitución Federal y en 1857 se consagraron garantías individuales como la libertad y la igualdad ante la ley. En 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convirtió en un referente mundial al reconocer derechos laborales, educativos y de justicia social. Los derechos humanos en el último siglo. En el siglo XX transformó la protección de los derechos humanos a nivel internacional. En 1945, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se fundó la Organización de las Naciones Unidas. En 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que reconoce por primera vez los derechos inherentes a todas las personas sin distinción. Ese mismo año se firmó la Carta de la Organización de los Estados Unidos Americanos, que reafirmó el compromiso regional con la democracia y los derechos fundamentales. En 1959 se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de promover la defensa de los derechos en el continente. En 1966 surgió la Carta Internacional de los Derechos Humanos, formada por Declaración Universal y los pactos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En 1969 se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. En 1979 se estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional que emite sentencias vinculantes. Y en 1998 México conoció oficialmente la jurisdicción de esta Corte, reforzando su compromiso en la justicia internacional. A lo largo de la historia, los derechos humanos han evolucionado de la mano de las luchas sociales, los movimientos ciudadanos y las transformaciones políticas. Los derechos humanos se basan en tres principios esenciales: la universalidad, que significa que aplican para todas las personas; la interdependencia, que indica que todos los derechos están conectados; y la integralidad, que afirma que no pueden separarse unos de otros. Hoy disfrutamos de libertades que generaciones pasadas solo soñaban, pero aún queda mucho por hacer. Comprender esta historia nos ayuda a valorar lo que hemos logrado, a defender lo que hemos conquistado y a exigir lo que aún falta por garantizar, porque los derechos humanos no son privilegios, son universales, inalienables y deben respetarse siempre.